Queridos hermanos, celebramos hoy en la iglesia la solemnidad de la Ascensión del Señor. Hermanos, hoy es un día grande, es un día de fiesta, es un día de alegría. Durante todos esos días Jesús se estaba despidiendo de sus discípulos, pero hay una diferencia grande entre lo que experimentaban en el corazón en aquellos días de la pasión, porque estaban muy tristes, porque no estaban preparados para la realidad tan dura y tan dolorosa de la cruz. Por eso lo dejan solo, por eso huyen y solamente hay un discípulo junto a la cruz. Pero esa tristeza se convirtió en gozo y durante 40 días pudieron gozar de la presencia del Señor resucitado. Al principio estaban asustados, pensaban ver un fantasma, pero el Señor les mostró en muchas ocasiones que no era un fantasma, porque un fantasma no tiene huesos, no tiene carne, como Él tenía, y les mostró los signos de la pasión, las manos y el costado. Y comió con ellos. Un fantasma no come, comió con ellos. Por lo tanto, Jesús realmente resucitó. Es verdad que sabemos que su resurrección, su cuerpo, su carne, resucitó, pero glorificada, transformada. Ya les había dado un anticipo en el monte Tabor, cuando se transfiguró delante de Pedro, Santiago y Juan. Y ahora, durante todo este tiempo de la Pascua, esos 40 días, hemos escuchado distintos relatos de las apariciones de Jesús a los discípulos. Los fue preparando. Qué bello es el Señor, una pedagogía para que sus amigos, sus discípulos, fueran comprendiendo todo. Como los discípulos de Maús que lo reconocieron en la fracción del pan y que luego dijeron el uno al otro: con razón ardía nuestro corazón cuando por el camino nos explicaba las Escrituras. Porque es que es el Señor el que nos abre el sentido, el entendimiento de su palabra. Pero aún falta algo. Por eso el Señor dice: es preciso que yo me vaya para que venga Él, el Espíritu de la verdad, el que los guiará a la verdad completa. Por eso, el próximo domingo vamos a celebrar la gran fiesta de Pentecostés. Pero ahora estamos celebrando la ascensión del Señor y creo que en esta gran fiesta de la ascensión, en esta solemnidad, hay un mensaje muy claro que quizás pocas veces lo hemos escuchado, pero que es una revolución realmente el poder entender el sentido de la ascensión del Señor. Y lo explico de la siguiente manera. Jesús no comenzó a existir cuando se encarnó en el vientre de la Virgen María. Él ya existía como segunda persona de la Trinidad, desde siempre, desde antes de la creación del mundo. Y lo decimos en nuestra fe, en el credo decimos, refiriéndonos a la segunda persona de la Trinidad: engendrado, no creado, de la misma naturaleza que del Padre por quien todo fue hecho. Esa es la diferencia grande entre Jesús y nosotros. Bueno, aparte de que Él no tuvo pecado y nosotros sí somos pecadores. Pero una cosa fundamental es que Jesús asumió nuestra naturaleza humana. Se hizo igual a nosotros en todo, en la dimensión humana. Se hizo hombre, verdaderamente hombre, pero nunca pecó. Pero también hay otra diferencia, y esta diferencia es que nosotros, si somos criaturas, nosotros hemos sido creados por Dios. Por eso nosotros, cuando comenzamos a existir, cuando somos concebidos en el vientre de nuestra madre, ahí en ese instante, Dios, a esa unión entre el hombre y la mujer, cuando se genera una vida humana, en ese momento
Dios infunde el alma en ese nuevo ser. Pero antes, esa persona no existía. Ni Dios había creado su alma, no es que su alma ya existiera por allá en el cielo y entonces Dios estaba esperando que tuviera un cuerpo para ponerle esa alma ahí, ¿no? El momento en que somos concebidos, que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, ahí Dios nos crea y entonces infunde el alma que Dios también la crea y entonces comenzamos a existir. Pero alguien dirá, pero si es que en el libro del profeta Jeremías, hablando de la vocación de Jeremías, dice, antes que tú nacieras te conocía y te consagré, antes que te formaras en el vientre de tu madre. A ver, es palabra de Dios, pero tenemos que entender que Dios, que es Dios, conoce el pasado, el presente y el futuro. Por eso Dios, como Dios, sabe qué personas van a nacer, aunque todavía no las haya creado, porque Él no tiene las categorías que tenemos nosotros de espacio-tiempo. Pero nosotros empezamos a existir en el momento de la concepción. Por eso somos creados. Hay un antes en que no existíamos y un momento desde el que comenzamos a existir. Cristo, el Señor, como segunda persona de la Trinidad, ya existía desde el principio, desde antes, no tuvo principio porque no fue creado. Ya existía en el misterio de la Trinidad. Por eso el prólogo del Evangelio de Juan dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces, ¿cuál es la novedad de la ascensión? Esto es una cosa muy importante, hermanos. Que Jesús ahora asciende al cielo. Hoy, en esta solemnidad, Jesús asciende al cielo y está sentado a la derecha del Padre, así lo decimos nosotros en la profesión de nuestra fe. Y así lo está consignado en la Sagrada Escritura. Pero Jesús asciende al cielo con la carne, con el cuerpo que se formó en el vientre de la Virgen María y que esa naturaleza que Él ha redimido, esa naturaleza suya santa y que en la naturaleza de Cristo asume nuestra naturaleza humana, esa naturaleza que estaba antes rota, esa naturaleza caída en la persona de Jesús, esa naturaleza es restaurada. Y Jesús entonces sube al cielo de donde había bajado, pero con una diferencia que cuando bajó no tenía la naturaleza humana, que ahora está restaurada, redimida, glorificada, no la tenía él cuando estaba antes de venir a encarnarse Dios en el vientre de María. Esa es la gran novedad, hermanos. Si nosotros lo pensamos, es una cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque ahora Jesús sube al cielo y su cuerpo, que no conoció la corrupción del sepulcro, que fue transfigurado, transformado, glorificado, ha entrado en el cielo. O sea, nuestra materia, nuestra carne, ha entrado en el cielo. Y por eso Él es el primogénito de entre los muertos. Es más, les voy a decir algo. Jesús resucitó a Lázaro. Pero alguien podría decir, entonces, si Jesús resucitó a Lázaro, Jesús no es el primogénito de entre los muertos, no ha sido el primero en resucitar, porque antes Él había resucitado a Lázaro. Resucitó al hijo de la viuda de Naín. Es más, en el Antiguo Testamento, Eliseo había resucitado a un niño. Entonces, también podemos pensar en eso. Y San Pedro resucitó a Tabita en los Hechos de los Apóstoles. Jesús resucitó a la hija de Jairo. Entonces aquí hay una diferencia. Lo que hizo Jesús, que utilizamos la palabra resurrección, fue que revivificó un cadáver, le volvió a dar vida a un cuerpo, pero ese cuerpo de Lázaro se volvió a morir. Es decir, volvió a la vida, pero aquí en esta tierra y quedó todavía bajo las condiciones de un cuerpo normal. No es dogma de fe decir que Lázaro el Señor lo resucitó y Lázaro entonces ya no se murió más, aunque el Evangelio no nos diga eso, pero lo asumimos, lo deducimos que Lázaro se murió después, que la hija de Jairo después se murió, porque esa no era la resurrección de los muertos, la resurrección final. En cambio, Cristo está en el cielo con su cuerpo glorificado. Y de las criaturas, es decir, creados por Dios, quien está en el cielo con cuerpo y alma es la Santísima Virgen María, es dogma de fe, la asunción de la Virgen María. Todos los demás
A ver, el alma es inmortal y los santos, que sabemos que están en el cielo, perdón, los santos que están en el cielo, por ejemplo, San Juan Pablo II, Santa Teresa, la Madre Teresa de Calcuta, San Antonio, todos los santos que nosotros conocemos, están en el cielo. La iglesia nos da la garantía que están en el cielo, están canonizados, pero ellos no tienen todavía el cuerpo glorificado en el cielo, porque aquí tenemos todavía sus reliquias en la tierra. Y nuestros seres queridos y nuestros amigos y la gente que se ha muerto, aunque su alma viva, y que bueno, después de la muerte estará ante el juicio de Dios para la salvación eterna, para pasar por el purgatorio o para la condenación eterna. Pero sus cuerpos están aquí todavía, aunque se hayan ya desintegrado hace muchos años los de muchos, pero aquí está todavía ese cuerpo. Cuando sea la venida del Señor, nosotros seremos resucitados. Por eso decimos en el credo, creo en la resurrección de la carne. Es decir, que nosotros, como nos dice San Pablo, se siembra corruptibilidad y resucita incorruptibilidad. Es decir, que nosotros también tendremos un cuerpo glorificado. Es decir, que en el momento de morir, vamos a morir y estaremos en la presencia del Señor para el juicio. En el momento de morir. Pero falta el juicio universal todavía. Y entonces nosotros nos morimos y nuestra familia nos irá a sepultar. Pero cuando seamos llamados y seamos levantados de la tumba, porque eso lo decimos claramente en el credo, creo en la resurrección de la carne. Ahora, ¿eso cómo va a ser? Nosotros no lo sabemos, no nos logra dar el entendimiento para saberlo, pero lo que sabemos es que vamos a resucitar y nuestro cuerpo ya no volverá a tener hambre, ya no volverá a tener sed, porque será un cuerpo glorificado, pero es la resurrección de la carne. Por lo tanto, cuando estemos en el cielo, no antes de la resurrección de los muertos, que estaremos, si el Señor nos lleva al cielo, pues por su misericordia, por su gracia, pero no estaremos todavía resucitados. Los santos que están en el cielo todavía no están allí con su cuerpo glorificado. Están vivos, claro que sí, son santos y están en el cielo, pero todavía su cuerpo no ha sido glorificado. Después será cuando el Señor venga a juzgar a vivos y muertos y entonces seremos glorificados. Y el Señor ya ha entrado, el primero, ha entrado y está sentado a la derecha del Padre, con su cuerpo, con esa naturaleza que ha redimido, con esa naturaleza santa, pero ha redimido toda nuestra humanidad. Entonces esa es la gran novedad, hermanos. Esa es la gran alegría que tenemos hoy con la ascensión del Señor. Y bueno, termino ya con esto, la reflexión, que esta semana nos preparemos entonces con mucho gozo, con mucho entusiasmo para la gran celebración del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo. Bendiciones para todos, hermanos.